a empezar leyendo la oración que hizo Ezequías, mi hermano, que está en Isaías 38, 1 al 7, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Y aquí, mi hermano, además de los 15 años, mi hermano, le da una promesa y le dice, el versículo 6 dice: te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad será o la ampararé, dice. Pero Dios, mi hermano, da promesas, pero muchas veces las promesas o las oraciones que leemos, a veces resultan que no se cumplen, o sí se cumplen, pero no en el momento que la persona quiere. Pero Dios, mi hermano, Dios no hace nada, no actúa con engaño, por supuesto. Nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Pero por si alguien piensa, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué dice Dios esto? ¿Y por qué hace esto otro? Pero Él puede cambiar, mi hermano, sus planes para mejor, para la persona. Él puede cambiar y puede, mi hermano, darle otro camino, se podría decir, al creyente, en el sentido, otra solución. Pero en este caso, Ezequías respondió en oración ferviente al Señor, con confianza, ¿verdad? Porque se iba a morir, pues, para que Dios lo sanara. Él quería la sanación física. Y yo digo, ¿quién no quiere eso, verdad? Cuando personas están enfermas, lo único que quiere es mejorarse. Y aquí este profeta también, mi hermano. Y Dios en su misericordia le respondió esa oración. Qué lindo cuando el Señor nos responde. Pero a veces renegamos cuando Dios nos responde. Pero todo está en las manos de Dios, todo, mi hermano. Así que el Señor nos va a responder cuando Él quiera, no cuando nosotros pedimos. Claro, nosotros nos estamos pidiendo y estamos creyendo que Dios lo puede hacer, pero a veces no resulta así, no resulta así. Mira lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, y dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no rechaza, mi hermano, un corazón quebrantado por ser esta persona, este profeta, mi hermano, un corazón quebrantado. Así le lloró al Señor y le pidió al Señor que le diera más tiempo, más tiempo. Y Dios le respondió, mi hermano, como lo hizo con Ezequías, ¿verdad? Y con muchos más. Así que no importa, mi hermano, la situación, no importa esa situación donde nosotros, la situación en que nos encontremos, porque Dios está pendiente. Dios está pendiente, mi hermano. Aunque hemos fallado a veces, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, todos fallamos. Yo creo que no hay nadie que no ha fallado. Pero tenemos el tiempo para clamar. Tenemos el tiempo, mi hermano. Todavía no ha venido Dios, es en este caso Jesús. Todavía queda tiempo y nosotros podemos pedirle, clamar a Dios. Que Dios sane, en este caso, a nuestro cuerpo a veces. Porque estamos en este mundo, el cuerpo se enferma. Así que aquí Dios le dio a Ezequías 15 años más de vida. Ahora yo pienso, 15 años, bueno, pues sí, son muchos, pero a veces que nos pasan rápido los años. Ahora, este varón tenía que prepararse para 15 años más, cuando ya le viniera la muerte. Así que, ahora todo lo que Dios declara, mi hermano, sobre el futuro, no es necesariamente irrevocable, porque
las cosas pueden cambiar. Ahí vemos la historia de Jonás. Mira, Dios iba a destruir esa ciudad, ¿verdad? Iba a destruir a Nínive, pero es diferente el caso de Ezequías, porque sabemos que Nínive era una ciudad, mi hermano, impía, inmoral, brutalmente inmoral, sin temor a Dios. Y Ezequías tenía temor a Dios, confiaba en Él, guardaba sus mandamientos. Pero ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintió de sus malos caminos y Dios, mi hermano, volvió otra vez a dejarlos. Así que por eso le digo, Dios puede hacer diferentes cosas cuando le clamamos, cuando estamos pendientes. Lo único que yo pienso que la persona X o el cristiano en sí tiene que ser humilde para Dios. Humilde en el sentido de pedirle a Dios. Porque este hombre fue humilde, mi hermano, pidiéndole al Señor. Y Dios en su misericordia, mi hermano, y como Dios sabe todas las cosas, yo creo que se conmovió con las lágrimas de esta persona, de este profeta. Así que eso, cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente, pero sinceramente, mi hermano, porque no por si acaso, no. Cuando los creyentes, mi hermano, nos enfrentamos a las tragedias, adversidades, podemos estar seguros de que Dios responde, que Dios se interesa por nosotros. El Señor no los va a dejar a un lado, para nada, mi hermano. Así que el propósito y el plan soberano de Dios ocurrió en la vida, mi hermano, de esta iglesia también y de todos nosotros los creyentes. Así que tanto el plan de Dios como por las oraciones del que clama, mi hermano, del que se humilla. Yo siempre pienso, cuando puede venir una sanidad a X persona cristiana, estamos hablando, si esa persona no lo cree, no viene la sanidad. Por eso que tenemos que ser humildes y creerle a Dios, creerle que Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene todo, mi hermano, para que nosotros podamos salir adelante. Como lo vemos aquí en Santiago 5, 14 y 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, mire, la oración de fe, no dice que por si acaso vamos a creer, la oración de fe levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Por eso le digo que no es llegar y orar por una persona, si la persona no cree va a seguir igual, Aquí Santiago destaca la oración como de suma importancia. Qué importante es la oración, mi hermano. ¿Cómo puede ser? Imagínense que el Señor le dio 15 años más a este hombre que se iba a morirse. Es algo poderoso lo que tenemos nosotros, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo, y como creemos en Él, el Señor lo hace, mi hermano. Así que ahora, ¿quién era Ezequías, mi hermano? Este fue un rey de Judá que confiaba en Jehová y guardaba sus mandamientos. Y ese tiempo, mi hermano, siempre había guerra. Ya sabemos, ¿verdad? Leemos la Biblia y hubo siempre guerra. Corría mucha sangre. Pueblos enteros perdían la vida. Pueblos enteros, imagínense, miles de personas en esas guerras perdían su vida. Pero Dios estaba siempre con su pueblo, mi hermano, para defenderlo, para sacarlo adelante. Siempre. Así como lo está haciendo con ustedes, con nosotros, conmigo, ¿verdad? Así el Señor siempre con su oído presto, mi hermano, a escuchar y a responder esa oración, mi hermano. Ahora, si había un rey, mi hermano, conforme a su voluntad y que enseñaba y guiaba al pueblo a adorar a Jehová, hacía la voluntad de Dios, si esta persona era así, Dios era con ese pueblo. Los defendía, los ayudaba, los bendecía, los sacaba y les daba la victoria. ¿Se fija que la obediencia de Dios es ganancia? La obediencia a Dios. No creer a media. Por eso siempre yo le hablo de la fe, porque, bueno, ustedes saben mi historia, pero yo siempre lo que le pido al Señor, no es que sea la preferida, no soy
somos todos iguales para el Señor, pero siempre responde, siempre me ha respondido en esa área. Entonces yo digo, qué lindo el Señor, porque tenemos que creerle, como decimos, a pie junto creerle a Dios. No podemos creer a medias, porque no resulta. Es mejor ni orar, es mejor ni pedir, si estamos dudando, ¿no? ¿Verdad? Así que Dios era con ese pueblo que oraba, que intercedaba. A veces, mi hermano, el pueblo ayunaba. El rey mandaba a todos a ayunar para ganar la guerra, a orar para ganar la guerra, ¿verdad? Bueno, y eso era se podría decir, lo que más, para el cristiano, lo que más es la obediencia a Dios. Creerle a Dios. No a media, mi hermano. Así que ahora, mi hermano, en ese tiempo, como le digo, había mucha muerte. Ahora, si se moría un rey, se levantaba otro. Y siempre era el hijo del rey. Casi siempre, mi hermano, era el hijo del rey. Y este venía con otras ideas, con otras creencias, lo contrario de su padre. Y así a veces mandaba el país abajo. Lo mandaba abajo porque venían con ideas raras, ideas en contra de la voluntad de Dios. Y a veces se iba en contra de Dios ese rey o el hijo del rey que ponían. Hacía lo malo, mi hermano, y así como le iba a él y a todo el país, porque la cabeza pues estaba mal. Así que, si no, mi hermano, este varón que se ponía como rey, a veces eran jovencitos porque eran los hijos del rey. Así que llevaban a veces a sufrir al pueblo. Sufría todo el pueblo, mi hermano. Y volvían atrás, porque tenían una mente contraria a lo que Dios quería para ese pueblo, mi hermano. Mira, y aquí en 2 de Reyes 18, vemos cómo comenzó a reinar Ezequías a los 25 años. Yo pienso, estos jovencitos, porque hay otros que lo han puesto de 8 años, imagínense, o de 15 años, pero no tienen idea. Yo pienso que su mente está bloqueada para esos mandatos tan grandes como rey. Claro, tiene mucha gente que lo aconseja, pero así todo, porque vienen con la mente distorsionada a veces, ¿verdad? Así que aquí el versículo 13 dice que Ezequías, a los 25 años, empezó a reinar. En Jerusalén tuvo 29 años de rey. Y el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los judíos, Israel, le quemaban incienso y lo adoraban a esa serpiente que hizo Moisés. Así que dice que en Jehová, en este caso, dice el versículo 5, que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro, imagínense, como él entre todos los reyes. Fue especial Miqueas. Y qué bonito cuando la persona X, mi hermano, agrada a Dios. Por eso que siempre nosotros tenemos que agradar a Dios, siempre, en todo. Que responda o no responda a Dios, agradar a Dios, creerle a Dios, estar pendiente de las cosas de Dios. Y eso agrada a Dios. Y el Señor te hace avanzar, te hace crecer. Ahora, este varón, mi hermano, agradó a Dios porque era obediente, mi hermano. Y también, mi hermano, aquí vemos cómo las guerras, que eran tremendas, mi hermano, tremendas. Así que hizo muchas cosas bonitas. Hasta el día de hoy se dice que se recuerda este varón, Miqueas. Así que, porque Jehová estaba con él. A donde quiera que estaba, era prosperado. A donde quiera que iba, era prosperado. Hirió también a los filisteos.
O sea, yo creo que este es un mensaje, mi hermano, para nosotros, mientras que confiemos y creamos en el Todopoderoso, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, mi hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces, no es que me han contado, yo he visto de los años que llevo en el Evangelio, hay gente que alterca con Dios porque no sana, porque le está yendo mal, porque no tienen trabajo, altercan con Dios. Y este ejemplo que nos da el Señor de este hombre valiente, mi hermano, es para nosotros, que nosotros tenemos que agradar con nuestros labios, con nuestras miradas, con nuestras cosas que hacemos, agradar a nuestro Dios. Y esa misma oración que hizo con llanto, el Señor lo sanó. El Señor lo sanó y qué bonito. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado a ti? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. ¿Y cómo nos sentimos? Felices. Nos alegramos que Dios nos haya respondido. Así que Ezequías confió, mi hermano, profundamente en el Señor y guardó sus mandamientos. Qué bonito. A mí me gusta leer estos temas, mi hermano, porque me alientan, me ayudan. Así que, y además este varón exhortó al pueblo, mi hermano, a apartarse del pecado. Lo guió a volverse a Dios, mi hermano. Al principio de su reinado, él, mi hermano, se paró, limpió la casa del Señor, hizo todo lo mejor para poder, como era el rey, para poder servirle a Dios, mi hermano. Así que restituyó, mi hermano, el ministerio de los sacerdotes, los levitas, los restableció, la celebración de la fiesta de Pascua, muchas cosas hizo con la ayuda de Dios. Así que ahora, mi hermano, este varón también sacó, en este caso, imágenes. Bueno, limpió todo, porque había mucho idólatra de imágenes y de tantas cosas, y ese lugar quedó súper limpio, mi hermano, y gente que se rebelaba contra Dios, mi hermano. Así que imagínense ahora el problema grande que tenían, que había un rey de Asiria que estaba en contra, mi hermano, y le empezó a pedirle, pero Siria, mi hermano, era el ejército más grande que había, pero Judá era pequeñito para ese ejército. Así que esta persona empezó a cobrarle los tributos anuales, y si no lo pagaban, tomarían las ciudades. Así era antes, la guerra. Bueno, yo creo que todavía, pero tomaban las ciudades y las destruían total, y llevaban todas las cosas valiosas que había, empezaban a despojar a todos los que tenían, qué sé yo, joya, dinero, lo que sea. Aquí se llevaban a gente, mi hermano, como esclavos. Era terrible. Dejaban una desolación horrible, mi hermano. Qué fea la guerra, ¿verdad? Es súper fea, mi hermano. Además, mi hermano, separaban a los hijos de sus padres y nunca más veían a sus padres, o los padres nunca veían a sus hijos. A veces mataban a los padres delante de los hijos. Era horrible, mi hermano, y hasta ahora, hasta el día de hoy, las guerras son así. Así que todo eso le pasaba en estos momentos, estaba pasando, mi hermano. Así que era horrible toda esa escena, porque imagínense cómo quedaban demarcados los niños o los padres con toda esa maldad que había, y se llevaban cautivos a los más fuertes. O sea, de todas maneras se llevaban prisioneros que eran fuertes como esclavos o para que le ayudara en diferentes situaciones. Así que Ezequías, mi hermano, se unía
se unió a una conspiración con otros reinos contra Siria. Porque además esto era tremendo, era mucho, era muy grande, mi hermano, Asiria, y se negó a pagar dinero anual. No quiso hacerlo, mi hermano. ¿Y qué pasó? Aquí en Segunda de Reyes, vamos a leer, mi hermano, y dice que a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, él, como eran tremendos ejércitos, él las tomó a todas esas ciudades. Entonces Ezequías envió a decir al rey de Asiria: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que tú impongas. O sea, así también como un buen rey. O sea, yo pequé, deja a los demás. Pero no era así la cosa para los demás. Así que este rey se impuso, mi hermano, Ezequías se impuso y le empezó a dar 30 talentos de oro. Ezequías dio toda la plata de la casa de Jehová, o sea, lo despejaron todo. Le quitó el oro de las puertas, le dio al rey Asiria. Así que Ezequías, no viendo esperanza alguna, mi hermano, en presentar resistencia, porque eran muchos, eran demasiados, se sometió y entregó el tesoro a fin de pagar los tributos que tenía ya trazados, se podría decir. Así que Judá era una pequeña, mi hermano, una pequeña al compararla con el ejército de Siria. Era pequeñito, mi hermano. Muchas de sus ciudades importantes tenían, mi hermano, en este caso, el ejército agarró muchas ciudades. ¿Y sabe cuántas ciudades? 46 ciudades. Mucho, ¿verdad? Porque era un ejército tremendo. Era un ejército, mi hermano, que por donde pasaba, arrasaba con todo. Así que no le quedó otra al rey Ezequías de entregarlas. Todo, entregó todo, mi hermano. Ahora, por alguna razón no específica, el rey de Asiria invadió otra vez Judá. Después que les quitó todo, le sacó, mi hermano, tomó las ciudades, volvió, dice la palabra del Señor, que volvió a invadir Judá con un gran ejército. Y aquí está, mi hermano, lo que me gustó en el sentido de cómo Dios trabaja con los hijos de Dios, los obedientes, porque este era un gran ejército que sitió a Jerusalén. Y los generales asirios procuraron, mi hermano, intimidar a Ezequías y a toda Jerusalén. Empezaron a trabajar en eso, y a menospreciar, mi hermano, eran insolentes, se burlaban de ellos, porque era pequeña Judá. Y esa blasfemia fue contra Dios mismo, ¿verdad? Y dio por resultado, mi hermano, una divina intervención. Y al estudiar esto, mi hermano, yo pensaba, qué error irse contra el pueblo de Dios. Qué error más grande. Y no solamente en este caso ellos, yo también pienso en la persona X, así individualmente, irse con un hijo de Dios o hacer algo con un hijo de Dios es terrible, yo creo. Yo digo que sí. Porque no saben con quién se están metiendo, así como este rey, como era tan grande su ejército, se metió con el pueblo de Dios. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue, mi hermano? Ahora, siempre he dicho, hay de los que se meten con los hijos de Dios, ¿verdad? Porque les va mal. Mira, en Zacarías 2:8, el Señor dice, el que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. No solamente el pueblo de Israel, sino que esa bendición también es para nosotros, mi hermano. Como le digo, el que toca un hijo de Dios, ¿cómo le va a esa persona? Por eso nosotros estamos seguros, estamos creyendo en un Dios poderoso, un Dios grande, y tenemos esa fe, esa confianza en Él, mi hermano. Nosotros, sus hijos, estamos protegidos. ¿Cuántos lo creen? Así es, estamos protegidos, mi hermano. Y como siempre lo he dicho, hay de los que nos hagan daño.
No es fácil, mi hermano, quedarse con todo ese problemita a veces, llorando la persona X, que le quiten el trabajo, o que le hagan daño, o que le roben, ¿verdad? Pero qué tremenda bendición tenemos también porque el Señor nos defiende, el Señor nos ayuda, mi hermano. Dios no te deja solo, Dios no te descuida, no. Siempre que tú seas fiel al Señor, siempre que seas fiel, porque Dios te protege. Hay de los que se meten con un hijo de Dios, haciéndole daño, mi hermano. Así le pasó a este rey. Era un rey, se podría decir, un ejército pequeño, una ciudad pequeña. Lo otro eran millones, imagínense cuánto. Y Ezequías tenía gran confianza en su Dios, mi hermano. Estaba enfrentando amenazas, burlas del tremendo ejército de Siria. Y abuso de toda clase, mi hermano. ¿Y qué le pasó? Oró, pidió a Isaías, mi hermano, o sea, que orara por él. Fue y le pidió que orara por ellos, mi hermano, porque estaban en tremendo problema. Así que, y tomó el rey, mi hermano, esas cartas que el ejército le mandaba, amenazándolo, que si no los das esto, vamos a ir allá, vamos a tomar esto, vamos a... mucha amenaza. Y a mí me gusta esta parte, mi hermano, porque sí, en este caso, sí, como te dijera, yo no sé si tú lo has hecho, pero cuando uno tiene un problema, se lo entrega al Señor, dice, mira Señor, aquí está mi problema, el Señor te escucha y el Señor te lo soluciona. ¿Qué pasó con este? Esas cartas amenazadoras, esas cartas que le llegaron a este rey, mi hermano, ¿saben lo que hizo? Le pidió ayuda a Isaías y le dice, quiero que ores por estas amenazas, que ores por estas cartas. Y se las puso para que orara por él. Imagínense. ¿Y qué pasó, mi hermano? Que Ezequías no volvió atrás en ni un momento, empezaron a orar, a confiar al Señor y el Señor les respondió por esas cartas. Yo lo he hecho a veces, mi hermano, yo lo he hecho. Le he pedido al Señor por ciertas cosas. Pongo a veces peticiones en mi cuarto y a veces son cartas que tengo en mi cuarto de peticiones y yo se las presento al Señor. Por eso me dio gusto porque el varón lo hizo creyendo y confiando que Dios se lo iba a responder. Y empezaron a orar y nosotros decimos a interceder, ¿verdad? Por esas cartas, Señor, te presentamos estas cartas, Señor, te presentamos estas peticiones, estas amenazas que este hombre está dando, que el rey de Siria era. Y entonces empezaron a orar, mi hermano. Y en Segunda de Reyes 19 dice, Ezequías, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, le dice, te ruego de su mano para que sepas en todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y esta oración se lo dijo. Y entonces, mi hermano, empezó a ver la gloria de Dios este hombre. ¿Por qué, mi hermano? El Señor es con uno. El Señor no te deja sola. Cuando tenemos la fe y la confianza, el Señor no te deja sola para nada, mi hermano. Nosotros también debemos identificarnos con esto, porque sí, lo hacemos, ¿verdad? Y sí, si no lo hacemos, hagámoslo. Al hablar, al decir, al saber de estos reyes lo que hicieron, nosotros algunos lo hemos hecho. Y los que no lo han hecho, háganlo. Porque sí resulta. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, y puso las pruebas, mi hermano, por todas, porque yo creo que eran muchas cartas que mandaban amenazándolo, que si no les daba dinero, que si no le hacía esto, que si no, y le iban a atacar. Así que empezó esta liberación milagrosa de Judá, mi hermano. Y esto es uno de los grandes momentos redentores de la historia del Antiguo Testamento. Dios no abandonó a sus hijos, no, mi hermano, no lo abandonó. Siempre viene una respuesta.
Aunque sea tarde para uno, pero para Dios no. Siempre hay una respuesta, siempre. Siempre vamos a tener, mi hermano, una solución para nuestros problemas. Pero no cuando nosotros queramos, no. Sino cuando sea la voluntad de Dios. No exijamos solamente la voluntad de Dios, mi hermano, porque a veces cometemos ese error. Pero ¿por qué yo? Si soy hija de Dios, ¿por qué? No, nunca digamos eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. ¿Quién somos nosotros delante de este Dios tan grande, tan poderoso, mi hermano? No. Él sabe cuál es el momento preciso para responder nuestras peticiones. Él los conoce, mi hermano. Mira lo que dice en 2 de Reyes 19, 31 adelante, dice, porque saldrá de Jerusalén el remanente y del monte de Sión los que se salven. Él dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con el escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino, esto lo está diciendo por el rey de Asiria, él vendrá y se irá por el mismo camino, y dice, irá por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció, mi hermano, que aquella misma noche, cuando estaban orando, cuando estaban pidiendo, y además que Isaías le dijo, ni una flecha caerá aquí. Y se lo dijo porque Dios le mostró. Nada, nadie va a pasar para esta ciudad, nadie va a pasar, nadie va a tropezar con esto, nadie. Y dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató a todo el enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Esto no son fábulas, no. Entonces, al leer uno esto, dice, qué tremendo nuestro Dios. Qué tremendo, mi hermano, porque mató a todo el enemigo, porque estaban dormidos. Y dice, mandó, como lo voy a leer otra vez, dice el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Imagine, a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, que ya estaban, yo creo que el rey estaba preparando el ejército, porque iba a preparar el ejército por el hecho de que iban a ir a atacar. Pero cuando el rey se asomó, estaban todos muertos. Así que dice, cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo muerto. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue y volvió a su ciudad, donde se quedó. O sea, ¿cómo hizo Dios? Porque eran muchos, 185,000 soldados, y eso no eran soldaditos, eso eran de guerra, eso eran valientes, tenían sus almas, yo creo que tenían hasta su cuerpo, no lo iban a derrotar. En cambio, Judá era poquito. No eran muchos, pero ahí Dios nos defiende, Dios nos protege, mi hermano. Y esto es un ejemplo grandísimo que nos da Dios a nosotros para que confiemos. Si tenemos algún problema, si nos acontece algo, tenemos a nuestro Dios. Dios no lo va a dejar solo, para nada, mi hermano. Así que mira lo que pasó después, que dice, y aconteció que, ya pasó el tiempo por supuesto, y dice, y aconteció que mientras el rey adoraba en el templo de su país, de su lugar, y dice, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. O sea, sus propios hijos lo mataron. Y por eso digo yo, ay de los que se meten con los hijos de Dios. El Señor no hace algo así, pero
Pero tengamos cuidado, tampoco no seamos nosotros los culpables de que la otra persona tropiece, ¿verdad? Así que imagínate, y ahora, ¿qué pasó? Se disolvió todo eso. Tremendo ejército, no quedó en nada. El rey se tuvo que devolver a su lugar y después, con el tiempo, 2 de sus hijos lo mataron y arrancaron y otro hijo quedó en su lugar. Como sea, mi hermano, Dios nos defiende. Estos son, yo creo, como que no son tan, se puede decir, estas historias así no son como tan vivas para explicarla y todo eso, porque son cosas que uno lee y uno explica acá, y son cosas simples, se podría decir, para escucharla, no son de gozo, no son de así, de alegría, de saltar, ¿verdad? Pero son lecturas que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios, y eso nos ayuda a nosotros para creer más en Dios. Hay problemas a veces, y a veces no hayamos que hacer, y mire tremendos problemas que tenían ellos. Estos sí que son tremendos problemas, y a veces nosotros con problemitas chicos, a veces no hayamos que hacer. Y esto nos enseña para que nosotros clamemos, pidamos, tengamos paciencia, creamos en nuestro Dios y nos acordemos de este rey Ezequías, que todo lo que tuvo que pasar, porque no fue solamente esto, fueron otras cosas antes, ¿verdad? Así que este reino, mi hermano, y otros más, el Señor lo ha defendido, mi hermano, lo ha defendido porque hay a veces, como esta misma nación de Judá, que eran pequeñas, pero como Dios los defendía, siendo pequeña, con un ejército tan tremendo, tan grande, con todas sus armas, como Dios los sacaba adelante a sus hijos, a sus hijos. Y esto nos ayuda, mi hermano, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Nosotros no hemos pasado eso, pero como le digo, todo lo que desde que tú creíste en Jesús, yo sé que hay problemas fuertes a veces, ¿verdad? Hay problemas tremendamente fuertes. Pero esto que pasó a este rey, eso no se compara a nuestros problemas. No se compara a las cosas que nosotros hemos pasado. Y esto nos ayuda, mi hermano, nos ayuda a crecer más en el Señor y a creer más en el Señor, porque son cosas grandísimas que hace nuestro Dios. Y incluso yo estuve leyendo mucho, estuve en estos días leyendo la Biblia. Y imagínense, este es una historia más. Hay muchas cosas, mi hermano, que a veces uno se les pasa y no las lee. Y no son como muy interesantes para explicarla a veces, ¿verdad? No se entienden a veces. Pero que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, claro que sí. Y esto nos anima con estas historias. Yo te invito, mi hermano, que tú sigas leyendo la palabra del Señor, porque a veces no la entiende, no se entiende, ¿verdad? Por guerras y cuantas cosas, como aquí, no sé si me entendiste, pero es puro leer, es puro explicar algo, ¿verdad? Pero así todo, mi hermano, tenemos un Dios poderoso, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén, así es. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros no hemos pasado estas cosas tremendas, pero en estos momentos hay gente que está pasando, lo está pasando. Y que nosotros podamos, mi hermano, estos momentos difíciles, tener, se podría decir, tener amor por el que está sufriendo. Porque a veces nosotros tenemos momentos difíciles, pero hay otros que tienen peores. Por ser un ejemplo nomás, hay guerra, ¿verdad? Los misioneros están ahí siendo perseguidos y hay muchos problemas, hay tantas cosas, terribles cosas, y nosotros aquí estamos sentados tranquilos. Y sí tenemos problemas, pero no se compara nunca a los problemas que tienen esa gente. No se compara, mi hermano. Así que no dudemos, mi hermano, de creer en este Dios grande y poderoso, aunque de repente la fe se nos achique. Luchemos por eso, luchemos para que esa fe vaya creciendo, vaya avanzando, mi hermano. Así que cuando venga el Señor,
que nos encuentre bien firme, mi hermano. No te canses, mi hermano, porque Dios tiene todo bajo control. Yo sé que aquí hay problemas, ¿verdad? Hay problemas, pero piensa que Dios tiene el control. Dios tiene el control. En delante nomás como estábamos orando, todas las peticiones que pusimos, pero Dios tiene el control, mi hermano. Él sabe en el momento preciso que nos va a responder. Él los conoce, mi hermano. Así que no lo desesperemos, no dudemos, esperemos ese momento que Dios viene con la respuesta, mi hermano. Aunque te sientas solo, cansado, porque a veces pasa eso, a veces viene la gente, la mente sin fuerza a veces de tantos problemas que tiene el X persona, pero recuerda que la compasión, el amor viene de allá arriba. Nunca te apartes de Dios. Aunque venga el problema que venga, mi hermano, Él te cuida, Él te acompaña. En todo momento, Él está ahí, mi hermano, en todo momento. Nosotros tenemos que creerle nomás. Nosotros somos gente amada por Dios y nosotros amamos a nuestro Dios, ¿verdad? Así es el pueblo de Dios. Dios lo ama. Así que Dios te ama, mi hermano. Dios te ama. Bendito Dios. Levantémonos de ese problema que tengamos. Nada es difícil, nada es tan grande, ¿no? Para nosotros a veces sí es fuerte un problema que podamos tener, es un dolor, una tristeza, pero piensa que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, no lo dejará, mi hermano. Nuestro Dios grande y poderoso, nunca jamás te olvides que ese Dios que es tan grande, te piensa en ti. A veces uno dice, no, pues ¿quién soy yo para que Dios piense en mí? Pero piensa en ti, mi hermano. Bendito Dios. Así que, si hemos pecado, volvámoslo a Dios. No somos perfectos. Momentos dados pecamos, ¿verdad? No somos perfectos. Erramos. Pero no dejemos que el enemigo nos intimide, como así esas guerras que intimidaban al rey Ezequías. Lo intimidaba con tanta gente que venía a luchar. A veces los problemas nos pasan a nosotros, esos fuertes problemas que nos intimida a veces. Ay, ¿qué voy a hacer? Y empieza la mente a maquinar cómo hacerlo. Mejor piensa en el Señor. Piensa en Dios, que Dios te va a sacar ese problema. Dios te va a levantar. Dios, nunca dejes a tu Dios a un lado. En todo momento, en todos los problemas que tengas, recuerda que nada es imposible para Dios. Nada, nada, mi hermano. ¿Qué problema tan difícil tiene? Tú lo sabes, ¿verdad? Tienes a un Dios grande que te lo va a solucionar. Un Dios que te va a solucionar ese problema, mi hermano. Para Dios, como le digo, no hay nada imposible. Nada, nada imposible. Ahora, piensa en este momento, piensa. Mira, cierra tus ojos y dile, y piensa y di, tengo este problema, este problema, este problema. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? Problemas puede decir, de trabajo, de dinero, de enfermedad, problemas con los vecinos, problemas con la familia. ¿Qué problema tienes en esta noche tú? Que está latente ahí. Dios tiene oído presto para sus hijos, mi hermano. Así que no te achaques tanto y pide socorro, pide ayuda a nuestro Dios, que Él, el que te va a ayudar, el que te va a levantar, mi hermano. Yo digo que siempre pienso que la palabra de Dios no se va vacía, mi hermano, no se va vacía, no. Siempre hay una respuesta para el Hijo de Dios, siempre hay algo que Dios te quiere ayudar. Y la palabra, mi hermano, a lo mejor en parte no la entendiste, porque se puede decir en la historia de un rey, o qué sé yo, el problema de guerra, o no sé si la captaste bien, pero la oración de Ezequías, Dios le respondió. La primera se la respondió cuando se iba a morir, y después le respondió la otra que lo iban a atacar a su pueblo. Esas son grandes peticiones. Ahora, yo no merezco tu petición, o no sé qué grande, qué chica sea, pero Dios está contigo. Dios está contigo, mi hermano, y no te va a dejar para nada. Nunca te va a dejar Dios. Y cuando nosotros creamos, empecemos
a pensar en todas estas, en la palabra de Dios, en todos estos problemas que tuvieron los reyes, porque no solamente hay varios que sufrieron y que se levantaron y que Dios les dio la victoria. Y yo pienso que a los hijos de Dios el Señor les da la victoria, ¿verdad? Vamos a orar, mi hermano, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, lo que tú has entendido de esta palabra. Pídele al Señor también, así como este varón que recibió su respuesta, tú también vas a recibir tu respuesta. Pónete de pie y vamos a orar. Bendito Dios, Padre precioso. Te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, poderoso, grandioso. Señor, yo no sé, Padre mío, qué problema tienen mis hermanos aquí. Qué problema tan fuerte, Señor. Pero a ti te clamamos, Señor. A ti te imploramos, así como tú, Señor, respondiste a este rey. Bendito Dios. Era algo tremendo, Señor, lo que estaba pasando Ezequías, Señor. Un ejército tan grande, Señor, y ellos eran tan pequeños. Así a veces nos sentimos nosotros, Señor, pequeños delante de tu presencia, pequeños en algún problema, pequeños, Señor, por una dificultad. Pero ayúdanos a tener la fe y la confianza en ti, Padre, porque solamente tú puedes ayudarnos a levantarnos, Señor. Ayúdanos a tener más fe, más confianza en ti y ver toda esta historia, Señor, de la Biblia. Son cosas lindas, preciosas, que tú, Señor, los puedes hacer pasar a nosotros en el sentido de la oración, en el sentido del apoyo, la ayuda que tú nos das, Señor, en la fe que tú pones en nuestras vidas, Señor. A ti te clamamos, Padre, te imploramos tu nombre precioso y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a creer más en ti, a esperarte, Señor. Si hay algún hermano aquí que tenga un tremendo problema, Señor, yo te pido por ellos, Señor. Yo estiro mis manos, Padre, toca, Señor, ese corazón, esa mente, Padre. Ese problema que tú tengas, hermano, hermana, ese problema que tú tengas, en este momento entrégaselo al Señor, entrégaselo. Y dile al Señor, aquí está, levanta tu mano y dile, aquí está este problema. Y dile al Señor, aquí está este problema, Señor. Tú sabes el problema que tengas, tú lo conoces. Así que levanta tu mano y dile, Señor, así como lo hizo Miqueas, que levantó esas cartas y le mostró a Isaías todas esas cartas y que orara por esas cartas. Y el Señor empezó a trabajar. Y así te pedimos a ti también, Padre, por todas esas peticiones que tenemos delante de tu presencia. Si hay algún problema, Señor, tú lo soluciones, así como solucionaste ese problema de Ezequías, Señor. Bendito Dios para siempre. Tú eres grande, Padre, poderoso, Padre. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que hay historias tan hermosas como esta, Padre, vemos cómo el poder tuyo es tan grande, Señor. Y nosotros, Señor, somos tan pequeños, Padre, pero así todo tú nos respondes, así todo tú nos ayudas, tú nos levantas, Padre. Te damos honra y gloria a ti, Padre, por tanta misericordia que recibimos de ti, Señor. Bendito Dios para siempre. En este momento también pedimos por las personas que nos siguen, Señor. Cuántos problemas, Señor, tristeza, angustia, a lo mejor alguien tiene, Señor. Pero también ponemos esa petición delante de tu presencia. Señor, yo no las conozco, pero en este momento pedimos por la petición de X personas. Padre mío, bendito Dios para siempre. Tú eres grande, tú eres poderoso para responder lo más difícil que sea, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te clamamos y te imploramos, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. Entregamos en esta noche todos estos problemas, todas estas dificultades, ya sea de trabajo, ya sea de enfermedades, ya sea de vivienda, de lo que sea, Padre, las ponemos delante de tu presencia.
Y te pedimos a ti. Queremos ver esa respuesta respondida, Padre, por pura misericordia, porque creemos en un Dios grande, un Dios poderoso. Lo creemos, Señor. Bendito Dios para siempre, como dice la palabra. Somos la niña de tus ojos, Señor. Bendito Dios para siempre. Tú nos ayudas, tú nos defiendes, tú nos levantas, Señor, en el momento preciso, Padre. Y entregamos estos problemas, entregamos todas estas cosas, todas estas dificultades de esta noche, Padre. Bendito Dios para siempre. Te doy honra y gloria a ti, Señor, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso. Bendito Dios para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, mirar cómo las misericordias tuyas son nuevas cada día, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Levanta tu mano y dile, gracias, Padre. Gracias, mi Rey precioso. Dile al Señor. Gracias, mi Dios. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Nos despedimos de nuestros hermanos, amigos que nos siguen y que también esta bendición fue para ti. Gracias al Señor. Así que seguimos con nuestro